Las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Además, si a ello ya de por sí, bajo mi criterio, resulta inviable a través de los mecanismos como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, por mayoría de razón lo sería mediante un procedimiento regulado en la legislación secundaria, que ni siquiera resulta claro. Las personas juzgadoras no somos enemigas de la democracia, sino sus guardianes. Desde esa perspectiva y a través de las herramientas que la Constitución sí proporciona, esta Suprema Corte trabaja constantemente por la maximización de los derechos y se hace cargo de una obligación compartida con los demás poderes de la Unión y con todas las autoridades mexicanas relativas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Me queda clarísima la posición, totalmente clara, de ustedes en el sentido de que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador, nadie absolutamente lo duda, pues permitiría, y lo hago más a manera de pregunta, si el día que ese constituyente permanente decida poner en la Constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia, ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar, sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar. La articulación del Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas da lugar al órgano que, aun siendo también constituido, al realizar el ejercicio de la función de reforma constitucional que tiene otorgada, impone límites a los otros poderes, incluido al judicial, en virtud de que es el único, mediante el desempeño de su capacidad normativa y mediante reformas o adiciones a la Constitución, que puede suprimir, reformar, adicionar o matizar las atribuciones y las funciones estatales y por ende también las estructuras y la distribución de competencias determinada por el poder constituyente originario para los otros poderes y órganos del Estado. En este sentido y con fundamento en el principio de supremacía constitucional reconocido en el artículo 133 de nuestra Constitución, es dable afirmar que el control que este alto tribunal está habilitado para realizar solo puede recaer sobre las normas infraconstitucionales, quedando intocados los preceptos de la propia Constitución, los cuales son la razón de nuestra existencia y de nuestras facultades. La Constitución Federal representa la norma fundamental más importante para todo el pueblo mexicano. Con ella, los poderes públicos saben a qué atenerse, cuáles son sus derechos y sus obligaciones, así como las atribuciones y los deberes de las autoridades. El principio de legalidad es una garantía de la protección de los derechos de las personas, indispensable para evitar arbitrariedades por parte del Estado. Por ello, nosotras como ministras y ministros estamos comprometidos y obligados a conducir nuestro trabajo dentro de los cauces ordenados por la norma fundamental. Y así tomamos protesta de nuestro cargo. Obligamos a cumplir y a obedecer la Constitución Federal. Por otro lado, como he expresado en ocasiones anteriores, en este Tribunal Pleno, si bien en derecho comparado existen ejemplos de tribunales constitucionales que tienen la facultad de hacer un control judicial sobre las normas de su propia Constitución, como en los casos de Colombia, India, Turquía y Alemania, lo cierto es que ello obedece a la existencia de elementos muy concretos como la previsión de la facultad expresa, subrayo, expresa al respecto, o la presencia de normas inmodificables o las cláusulas pétreas que no son susceptibles de variaciones. El hecho de que esta Suprema Corte no tenga permitido, expresa o implícitamente, realizar un examen sobre el contenido de la Constitución Federal nos llama al respecto y a la prudencia de que habla el proyecto en el párrafo 24. Como destacadas defensoras y defensores de la supremacía constitucional, evitemos debilitar el legítimo actuar del órgano reformador.
así como politizar la justicia mediante una intromisión excesiva en la toma de decisiones de quien tiene la amplia capacidad normativa. En este punto me parece destacable expresar que el control judicial es indispensable en el Estado constitucional de derecho sin que llegue a convertirse en un obstáculo para la voluntad popular. Una voluntad popular reforzada que no solo involucra a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, sino al menos 17 legislaturas de las entidades, lo que tiene un impacto profundo en la representatividad y legitimidad de las modificaciones constitucionales. De suerte que, sin importar los posicionamientos personales a favor o en contra de la reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Además, si a ello ya de por sí, bajo mi criterio, resulta inviable a través de los mecanismos como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, por mayoría de razón lo sería mediante un procedimiento regulado en la legislación secundaria, que ni siquiera resulta claro. Las personas juzgadoras no somos enemigas de la democracia, sino sus guardianes. Desde esa perspectiva y a través de las herramientas que la Constitución sí proporciona, esta Suprema Corte trabaja constantemente por la maximización de los derechos y se hace cargo de una obligación compartida con los demás poderes de la Unión y con todas las autoridades mexicanas relativas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. En consecuencia, reitero, mi voto es en contra del proyecto. Gracias, ministra presidenta. Solamente para precisar, insisto yo también una vez más que esas cuestiones son fondo y que en su caso esas argumentaciones, entiendo yo, son las que ustedes expresarían cuando alguno de nosotros mismos seamos designados como ponentes cuando se turne el asunto, aunque entiendo también, a manera de pregunta, me queda clarísima la posición totalmente clara de ustedes en el sentido de que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador, nadie absolutamente lo duda, pues permitiría, y lo hago más a manera de pregunta, si el día que ese constituyente permanente decida poner en la Constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia, ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar, sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar. Me aparto totalmente de esa corriente. Gracias, presidente. Gracias.